Hola a todos, mi nombre es Valentín Sánchez, soy el responsable de aplicaciones técnicas y formación de Diversey España. En principio quisiera dar las gracias por la oportunidad de dirigirme a este auditorio para hablar de los problemas que tenemos o las cosas que nos preocupan cuando hablamos de productos ecológicos en nuestro ámbito. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos a la venta de productos químicos para la limpieza industrial, institucional y también en industria alimentaria. Cuando hablamos de productos ecológicos en el ámbito de la limpieza nos encontramos básicamente con tres problemas. Es definir qué entienden los clientes como productos ecológicos, eh, los estéticos de estos productos y la dosificación de estos productos. Voy a entrar un poco en detalle en esto. Si le preguntamos a la gente qué es un producto ecológico, nos vamos a encontrar con respuestas de muy variopintas, ¿no? Porque son productos naturales que no contienen químicos, productos biodegradables, productos reciclables, productos no agresivos o no peligrosos, productos sin fluorocarbonos, productos que tienen símbolos verdes, ¿no? Pero esto realmente no es así, ¿no? Porque cuando hablamos de producto natural, que mucha gente asocia producto natural que es bueno para el medio ambiente o las personas, pues aquí tenemos un montón de cosas naturales con las que no queremos encontrarnos, ¿no? O sea, que son realmente dañinas, ¿no? Productos biodegradables, pues según la legislación europea, todos los tensoactivos tienen que tener unos criterios de biodegradabilidad, ¿no? Que además solo se aplica a las sustancias que componen el producto. Normalmente nunca se calcula la biodegradabilidad de las mezclas. Y además es un concepto que solo se aplica a sustancias orgánicas, es decir, no se aplica a una piedra, no se aplica a todos los materiales inorgánicos que podemos meter en un producto de limpieza. Si hablamos de productos no peligrosos, pues la legislación nos dice taxativamente que no se puede decir en la etiqueta o en el envase que un producto es no tóxico, no contaminante, no nocivo, porque no es así. O sea, no hay productos que no lo sean. No están, los productos químicos de limpieza, productos químicos no están preparados ni para beberse ni para echarse por encima normalmente, ¿no? Esto está especificado en los reglamentos sobre etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. Puntos verdes y símbolos de reciclable, pues estos son símbolos que mucha gente también confunde con productos ecológicos, pero son básicamente cosas que se refieren a los envases, ¿no? El primero es el punto verde que el fabricante pone cuando paga por poner un envase en el mercado, y el segundo lo único que indica es la composición del material, ¿no? Nos encontramos, por tanto, con que hay multitud. Estos son símbolos que nos podemos encontrar referentes a ecología, a verde, a todo esto. ¿Qué es un producto ecológico, no? Un producto ecológico es un producto que se ha certificado en el cumplimiento de un reglamento eh, y que cumple con unas especificaciones, con unos criterios, y que además ha sido comprobado por un organismo independiente por la administración. Estos son productos ecológicos y esto es algo con lo que tenemos que bregar cuando queremos sacar un producto ecológico, porque hay mucha confusión, ¿no? En los productos ecológicos de limpieza en concreto vamos a tener un problema con los estéticos, ¿no? Son componentes que llevan los detergentes que realmente no tienen capacidad limpiadora, pero que sí son muy apreciados por el cliente, ¿no? La espuma, que solo tiene un efecto visual, el color o el perfume, que son cosas que normalmente añadimos para hacer diferenciación o para dar un aspecto final. ¿Qué ocurre? Que esto se asocia a la bondad del producto por parte del usuario, pero por otra parte el número de perfumes y colorantes asociados y permitidos para estos productos es muy limitado. Y por otro lado, dado el nivel tan bajo de profesionalización que hay en este sector, muchas veces se utilizan los colores para distinguir e identificar los productos. Por tanto, lanzar productos sin color, sin perfume, es un problema a la hora de trabajar, sobre todo en el mercado institucional. Además, bueno, si metemos esta parte de estos componentes, lo que vamos a tener es
una disminución en las materias activas que realmente pueden incorporarse. Y hay que tener en cuenta que los productos ecológicos tenemos que demostrar que estos productos son realmente efectivos, ¿no? Los productos de limpieza también hay que dosificarlos de acuerdo con lo que marcan los fabricantes, pero esto además en los productos ecológicos es un requisito de la certificación y la manera de que además estos productos bien dosificados sean más rentables. Curiosamente, los productos ecológicos son, como decía antes, son los únicos que han demostrado, porque es un requisito para la certificación, que son eficientes a las dosis indicadas sin alterar los sustratos en los que estamos trabajando. Por tanto, vamos a necesitar sistemas de dosificación o de dilución que por un lado eviten el acceso al usuario al producto puro para evitar que cada uno eche lo que considere, que prevengan salpicaduras, aunque los productos ecológicos suelen ser de baja clasificación, pero todo lo que sea evitar contacto con el producto está bien, evitar la sobredosificación, que pudieran ser reutilizables para poder pasar de un envase a otro y todo ello a un coste razonable. ¿Qué ventajas nos encontramos cuando comercializamos productos ecológicos? Evidentemente, poder acceder a mayores cuotas de mercado. El mercado verde es una cosa que está creciendo. Los concursos públicos contemplan cada vez más criterios ecológicos de adjudicación. Sin embargo, aunque las adjudicatarias lo incluyen para conseguir este contrato, no siempre se utilizan realmente porque no hay un control por parte de las administraciones en el uso de estos productos. Nos encontramos que nuestros clientes nos piden mucha documentación para adjuntar a concursos públicos que luego no se ve reflejada en las compras que realizan, puesto que estos productos son más caros que los tradicionales y bueno, pues los prefieren utilizar otro tipo de productos, ¿no? También en las empresas ecológicas, las empresas que tienen certificación ecológica lo empiezan a tener en cuenta, y también los edificios con certificación medioambiental tipo BREEAM o tipo LEED. Lo que pasa es que aquí tenemos que los criterios de limpieza no están muy claros, se suelen premiar o ponderan tipos como cuestiones como las emisiones del edificio, la composición, los elementos que tiene el edificio. Y además, como son normas que vienen del ámbito norteamericano, no siempre está clara la transposición de los certificados europeos a la hora de puntuar en las auditorías. Y en cuanto a la economía circular, bueno, pues el gran problema son las materias primas, ¿no? Las materias primas, para certificar un producto necesitamos que sean de una lista que hay de materias primas permitidas, o bien si no están dentro de esa lista hay que demostrar muy bien la carga contaminante de esos productos. Y esto lo que hace es que está retrayendo a los fabricantes de materias primas para generar nuevos productos, ¿no? Habría que incrementar el consumo de estos productos ecológicos para hacer rentable el desarrollo de nuevas materias primas que sí que están empezando a venir de restos, especialmente de restos. Nosotros tenemos una gama de productos ecológicos cuya materia prima proviene de restos de la industria agroalimentaria, no de alimentos en sí, sino de restos de poda y de restos de la industria alimentaria. Y por otro lado, los envases. El problema de los siempre es que el material virgen en muchos casos es mucho más barato que el material reciclado. Y encima se pueden hacer cosas mejores con él, es decir, podemos hacer envases de cualquier color, de cualquier transparencia si hace falta, mientras que con el material reciclado eso se ve limitado, ¿no? Estos son los grandes problemas que tenemos en el acceso o sea, en la generación de estos productos. Pues muchas gracias por su atención y espero que les haya servido esta charla.